Construí hornos de asado y parrillas artesanales a medida durante 15 años. Crié a 4 hijos y pensé que tenía el matrimonio perfecto. Entonces, llevé a mi esposa a la fiesta de Navidad de su empresa y la vi desaparecer con un extraño. Cuando regresó a casa al amanecer, vistiendo la chaqueta de él, supe que nuestra vida había terminado. Pero lo que ella encontró al día siguiente, cuando su llave no encajaba en nuestra puerta, fue solo el comienzo. Para cuando terminé, ella perdió todo lo que creía merecer y descubrió lo que sucede cuando traicionas a un hombre que conoce el valor de la lealtad. Mi nombre es Rodrigo Valle. Tengo 47 años y durante los últimos 15 me he dedicado a fabricar barbacoas y asadores de leña personalizados en mi taller detrás de nuestra casa en las afueras de Guadalajara. Es un trabajo honrado, del tipo que te deja las manos sucias, pero la cuenta bancaria lo suficientemente desahogada como para criar a 4 hijos y mantener a una esposa feliz. Al menos, eso era lo que yo pensaba. La noche en que todo se torció empezó de forma bastante inocente. Beatriz había sido invitada a la fiesta anual de su agencia de marketing en Madrid. Por alguna razón, ella insistió en que la acompañara. Normalmente, ponía excusas diciendo que yo no me divertiría, que era solo trabajo y gente hablando de negocios. Pero este año fue diferente. Deberías conocer a mis colegas, me dijo Beatriz, mientras se ajustaba un vestido verde esmeralda frente al espejo. Especialmente al nuevo director de cuentas. Tiene ideas interesantes sobre cómo expandirnos hacia el marketing de estilo de vida al aire libre. Debí haber prestado más atención a la forma en que su voz cambiaba cuando lo mencionaba. Debí notar que compró un vestido nuevo sin decir nada, o que pasó una hora extra maquillándose, pero yo solo pensaba en el pedido de hornos industriales que acababa de cerrar para una cadena de asadores en Segovia. No estaba para leer entre líneas el repentino entusiasmo de mi mujer. La fiesta fue en el Hotel Westin Palace, en el centro. Todos suelos de mármol y lámparas de cristal. Me sentía fuera de lugar con mi mejor traje, observando a Beatriz deslizarse entre las conversaciones como si hubiera nacido para ello. Me presentó a su jefe y a algunos compañeros, pero había en ella una energía distinta, eléctrica, inquieta. Fue entonces cuando lo vi. Hugo Montero parecía salido de un anuncio de perfume. Traje caro, peinado perfecto, y esa sonrisa de confianza que te hace preguntarte qué está pensando realmente. Cuando Beatriz nos presentó, me estrechó la mano con el agarre de un hombre que jamás había trabajado físicamente en su vida. «Así que tú eres el famoso rey de las brasas», dijo Hugo, con una voz tan suave como un brandy añejo. «Beatriz me habla de tu trabajo constantemente». Eso era una novedad para mí. Beatriz rara vez mostraba interés en mi taller, más allá de preguntar cuándo entraría el próximo pago. Los observé durante la hora del cóctel. Nada obvio, nada que pudiera señalar con el dedo. Solo la forma en que ella se reía demasiado de sus chistes, cómo se inclinaba cuando él hablaba, o cómo su mano se demoraba en su brazo al enfatizar un punto. Alrededor de las 9, quise buscarla para sugerir que nos fuéramos. Los mellizos tenían entrenamiento de fútbol temprano, y Adrián me había escrito pidiendo ayuda con su ensayo para la universidad. Pero cuando recorrí el salón, Beatriz no aparecía por ninguna parte. Busqué en los baños, en la barra, incluso salí para ver si había ido a tomar aire. Nada. Entonces vi la silla vacía de Hugo en su mesa, con su chaqueta colgada en el respaldo como si se hubiera ido con prisa. Se me oprimió el pecho. Hice otro barrido por el hotel, más metódico esta vez. La encargada del guardarropa dijo que no había visto a mi esposa. El aparcacoches confirmó que Hugo Montero se había marchado hacía 20 minutos en su coche con una mujer que coincidía con la descripción de Beatriz. Llevé a mi esposa a una fiesta y ella se fue con otro hombre. Conduje de vuelta a casa en silencio, apretando el volante tan fuerte que mis nudillos se pusieron blancos. Cada semáforo me daba tiempo para pensar, para revivir la noche, para encajar todas las piezas que había estado demasiado ciego o confiado para ver. No dormí esa noche, no pude. Me senté en mi taller, rodeado de hornos a medio terminar, y el olor a metal frío, tratando de dar sentido a lo que había presenciado. Mi parte racional ofrecía excusas.
Tal vez fueron a discutir negocios, tal vez ella se sintió mal y él se ofreció a llevarla. Quizás yo era un paranoico, pero mis entrañas sabían la verdad. Cerca de las 4 de la mañana, oí un coche entrar en la propiedad. Vi desde la ventana del taller cómo las luces barrían el jardín delantero y luego se apagaban. Unos minutos después, oí la puerta principal cerrarse suavemente. Beatriz intentaba escabullirse como una adolescente que llega tarde. Le di una hora para acomodarse y luego entré en la casa. Estaba en la cocina preparando café como si nada hubiera pasado. Aún llevaba el vestido verde, pero algo era distinto. Tenía el pelo revuelto, el maquillaje corrido y vestía una chaqueta de hombre que yo no conocía. ¿Dónde has estado?, pregunté, manteniendo la voz calmada. Beatriz ni siquiera levantó la vista de la cafetera. Hugo se ofreció a enseñarme unos portafolios de sus campañas anteriores, dijo, con un tono tan casual como una mañana de domingo. Fuimos a su oficina para revisar materiales hasta ahora. Me miró y vi algo en sus ojos que nunca había visto. No era culpa ni vergüenza, era cálculo. Perdimos la noción del tiempo, continuó. Ya sabes cómo es cuando te apasiona un proyecto. Estábamos discutiendo oportunidades para tu negocio. De hecho, Hugo cree que hay un potencial real en el mercado de la cocina exterior. Esa chaqueta que le colgaba de los hombros contaba una historia distinta. También la forma en que evitaba mi mirada al pronunciar el nombre de él. ¿De quién es esa chaqueta?, pregunté. Ella bajó la vista, como si hubiera olvidado que la llevaba puesta. Ah, es de Hugo. Hacía frío en su oficina y me la prestó. ¿Y olvidaste devolvérsela? Beatriz se encogió de hombros, enfrentándome finalmente. Fue entonces cuando lo vi. Una pequeña marca en su cuello, justo debajo del cuello de la camisa, apenas oculta por el pelo. Se la devolveré la semana que viene, Rodrigo. Estás actuando de forma extraña. No pasó nada, solo una charla de negocios que se alargó. Estaba mintiendo. Ambos lo sabíamos, pero verla allí plantada, con toda la desfachatez del mundo, usando la chaqueta de otro hombre y esperando que me tragara su historia, me hizo darme cuenta de que algo se había roto definitivamente. Quizás se había estado agrietando durante meses, y yo estuve demasiado ocupado fabricando hornos para notarlo. Voy a ducharme, anunció Beatriz, pasando por mi lado hacia las escaleras. Los mellizos se levantarán pronto para el fútbol. Tenía razón. En 2 horas, Saúl y Marcos bajarían corriendo, esperando el desayuno y los uniformes limpios. Noelia necesitaría que la llevaran a su trabajo de fin de semana en la librería. Adrián querría ayuda con sus ensayos. La vida seguiría como si nada hubiera cambiado, pero todo era distinto. El domingo por la tarde, tomé mi decisión. Mientras Beatriz estaba en su clase de yoga y los chicos estaban repartidos en sus actividades, fui a la ferretería y compré cerrojos nuevos para cada puerta de la casa. Cerraduras Tesa, de alta seguridad, imposibles de forzar fácilmente. Pasé 2 horas instalándolas, trabajando con la precisión metódica que aplicaba a mis trabajos en metal. Cada giro del destornillador se sentía como recuperar el control. Adrián llegó primero sobre las 5. Mi hijo de 17 años siempre había sido observador y notó los cambios de inmediato. «Papá, ¿has cambiado las cerraduras?», preguntó, examinando el latón nuevo de la puerta principal. «Mejora de seguridad», dije simplemente. Me lanzó una mirada que decía que sabía que había más en la historia, pero no insistió. Adrián había heredado mi tendencia a pensar antes de hablar. Los mellizos llegaron 20 minutos después, hablando de su partido. Apenas notaron los cerrojos. Noelia entró justo antes de las 6, cansada de la librería. Beatriz regresó a las 6:30, con su esterilla de yoga al hombro y ese brillo post-entrenamiento que antes me aceleraba el corazón. Ahora, solo me recordaba a cómo se veía al amanecer, sonrojada y desaliñada tras salir de la cama de otro. Yo estaba sentado en el porche, limpiando una herramienta de soldadura. Ella subió por el camino como cualquier otra tarde, con las llaves en la mano, hablando de su clase. Entonces, intentó abrir. La llave no giraba. Lo intentó de nuevo, moviéndola, pensando que quizás se había equivocado de llave. Al final, examinó la cerradura y vio que era diferente. «Rodrigo», gritó desde fuera. «¿Por qué no funciona mi llave?». Dejé la herramienta y abrí la puerta lentamente. Ella estaba allí,
en el umbral, con la misma expresión de confusión ensayada. He cambiado las cerraduras, dije con calma. ¿Por qué harías eso sin avisarme? Por la misma razón que fuiste a la oficina de Hugo sin avisarme. Su rostro pasó por varias expresiones: confusión, indignación y luego algo parecido al respeto, como si me viera claramente por primera vez en años. Rodrigo, tenemos que hablar de esto como adultos. Sí, pero primero debes decidir dónde quieres tener esa conversación, porque ahora mismo ya no vives aquí. Al día siguiente, descubrió que su llave ya no encajaba en la puerta que había cruzado durante 16 años. Beatriz se quedó en el porche un minuto entero, mirándome como si hubiera perdido la cabeza. Detrás de ella pude ver a la vecina, la señora García, fingiendo regar las plantas mientras escuchaba todo. No puedes hablar en serio, dijo Beatriz finalmente. Esta también es mi casa. Nuestros hijos viven aquí. Los hijos a los que abandonaste la otra noche para irte a jugar a las casitas con tu nuevo novio. Me hice a un lado, pero no lo suficiente para dejarla pasar. Están dentro haciendo deberes y preguntándose por qué mamá actúa tan raro. Te dije que era por negocios. Negocios que requerían que trajeras su chaqueta puesta. Negocios que dejaron marcas en tu cuello. Me apoyé en el marco de la puerta. Beatriz, puede que trabaje con las manos, pero no soy estúpido. Eso le dolió. Vi su mandíbula tensarse. Está bien, dijo, bajando la voz a un susurro para que los vecinos no oyeran. ¿Quieres la verdad? Sí, pasé la noche con Hugo. Sí, estamos juntos. Pero este matrimonio lleva muerto años. Rodrigo, hemos sido compañeros de piso, no marido y mujer. Ya no había fingimientos, solo una honestidad brutal y fría. Así que decidiste arreglarlo teniendo una aventura, en lugar de hablar conmigo. Beatriz soltó una carcajada sin humor. ¿Hablar contigo? ¿Cuándo? Entre tu taller, los niños y tus proyectos de fin de semana. ¿Cuándo se suponía que iba a programar una cita para decirte lo sola que me sentía? Podrías haber empezado en cualquier momento de los últimos 16 años. Lo intenté. Tú nunca escuchaste. Eso me escoció, porque parte de ello era probablemente cierto. Me había centrado en construir el negocio y asegurar el futuro de la familia. Quizás perdí señales por el camino, pero eso no justificaba su traición. ¿Y ahora qué?, pregunté. Ahora me dejas entrar para que solucionemos esto como personas razonables. Los niños no tienen que ver a sus padres actuando como críos. Negué con la cabeza. Los niños van a ver a su padre defenderse por una vez. Van a aprender que las acciones tienen consecuencias y que las mentiras no se premian con segundas oportunidades. Por la ventana vi a Adrián en el salón, fingiendo leer pero escuchando atentamente. Me miró y me dedicó un pequeño asentimiento. Mi hijo entendía lo que pasaba y lo aprobaba. Llamaré a un abogado, amenazó Beatriz. Perfecto, yo también. Empecé a cerrar la puerta. Beatriz, la chaqueta de Hugo está en el armario de la entrada. Puedes recogerla cuando vengas a por tus cosas. Cerré la puerta y eché el cerrojo. Oí su respiración agitada afuera, decidiendo si montar un escándalo o retirarse con la poca dignidad que le quedaba. Eligió retirarse. Lo más difícil de mantenerse firme no es la confrontación inicial, sino lidiar con las secuelas cuando la gente que amas empieza a tomar partido. El martes por la mañana, esa realidad me golpeó. Estaba en el taller cuando Adrián apareció en la puerta. Tenía los ojos de su madre, pero mi mandíbula obstinada. Papá, tenemos que hablar. Mamá me llamó anoche. Se está quedando en casa de la tía Sara y está muy mal. Dice que la echaste por un malentendido. ¿Un malentendido? ¿Así lo llamó ella? Dijo que saltaste a conclusiones sobre su relación de trabajo con un tipo de la agencia. Papá, sé que habéis tenido problemas, pero echarla parece extremo. Estudié el rostro de mi hijo. Hijo, ¿qué harías tú si llevas a tu novia a una fiesta, ella se va con otro y vuelve a casa al amanecer con la chaqueta de él puesta? Adrián cambió de expresión. ¿Eso es lo que pasó? Exactamente. Y cuando la confronté, admitió que tiene una aventura con Hugo Montero. El color desapareció del rostro de Adrián. Se quedó callado un buen rato. ¿De verdad lo admitió?, preguntó finalmente. Lo hizo. Dijo que el matrimonio estaba muerto y que se sentía sola.
Recogí un trozo de chapa metálica. Quizás tenga razón en algo de eso. Quizás me enfoqué demasiado en el trabajo, pero eso no excusa lo que hizo. Adrián asintió lentamente. ¿Y Noelia y los mellizos? No lo saben, ¿verdad? Noelia cree que estás siendo un irracional y me ha estado escribiendo para que te pida que te disculpes con mamá. Los mellizos no entienden por qué mamá no está. Papá, hay algo más que deberías saber, dijo Adrián tras un silencio. Vi a mamá con ese tipo hace 2 semanas en una cafetería del centro. Estaban muy juntos, cogidos de la mano. Pensé en decírtelo, pero quise creer que eran solo amigos o socios. Eso me dolió más de lo esperado. Mi hijo llevaba esa carga semanas. Siento no haber dicho nada antes, continuó Adrián. Pienso que si hubiera hablado, podrías haberla confrontado antes de llegar a esto. No es culpa tuya, hijo. En absoluto. Le puse la mano en el hombro. Intentabas proteger a tu familia. Eso es lo que hacen los hombres de bien. 3 días después, un mensajero trajo un sobre que me heló la sangre. Era una carta de un bufete de abogados exigiendo una mediación inmediata para la división de bienes y una pensión compensatoria provisional. Beatriz no perdía el tiempo. Quería la mitad de todo lo que yo había construido, incluido el taller y el negocio que me llevó 15 años levantar. Pero lo que más me molestó fue su afirmación de que merecía apoyo financiero porque había sacrificado su carrera para apoyar los proyectos de su marido. Era increíble. Beatriz había trabajado a tiempo parcial en la agencia apenas 18 meses en los últimos 6 años, pasando más tiempo planeando viajes con sus amigas que desarrollando campañas. Mientras tanto, yo trabajaba 60 horas a la semana para mantenernos a flote. Llamé a mi abogado, Ignacio de la Riva, un exmilitar que no se andaba con rodeos. Rodrigo, el adulterio ya no pesa tanto en las leyes de divorcio en España como antes, pero no es irrelevante, me dijo Ignacio por teléfono. El hecho de que ella admitiera la aventura juega a nuestro favor. El problema será la valoración del negocio y la casa. Ella no puso ni un euro para la entrada de la casa, ni se ha involucrado en el taller. No importa. Años de matrimonio crean presunciones sobre los bienes gananciales, pero podemos luchar, especialmente si demostramos que planeaba el divorcio ocultando activos. Eso me llamó la atención. Contratamos a una contable forense, Teresa Méndez, que encontró exactamente lo que Ignacio sospechaba. En los últimos 8 meses, Beatriz había transferido pequeñas cantidades de nuestra cuenta común a una cuenta personal que yo desconocía. Sumaban casi 12.000 euros. Pero lo peor fue el rastro de la tarjeta, ropa de diseño, cenas caras en restaurantes a los que nunca me llevó, incluso un viaje de fin de semana a un hotel boutique en la Costa del Sol que ella juró que era un retiro de empresa. Ha estado financiando su aventura con dinero del matrimonio, explicó Teresa. Estas facturas muestran un patrón claro de engaño, pero la verdadera bomba la trajo Adrián. Usando sus habilidades informáticas, investigó a Hugo Montero en redes sociales y registros públicos. Papá, mira esto. Hugo Montero no es solo un ejecutivo, se ha divorciado 2 veces. En ambos casos, sus ex esposas lo acusaron de infidelidad en las demandas. El patrón era claro. Hugo no era solo un infiel, era un depredador que buscaba mujeres casadas. Y Beatriz había caído directamente en su trampa, llevándose nuestro matrimonio de 24 años por delante. La audiencia por la custodia fue un jueves de enero. Beatriz apareció con un traje gris impecable, fingiendo ser una esposa vulnerable y asustada, con pañuelos listos para el efecto dramático. Su abogada me pintó como un marido controlador y errático. Sin embargo, Ignacio presentó el informe de la contable forense. Señoría, dijo Ignacio, la señora Valle transfirió secretamente fondos comunes para financiar escapadas románticas y regalos para su amante, Hugo Montero. Tenemos pruebas de masajes en pareja y retiros en hoteles de lujo mientras mi cliente trabajaba para mantener a sus 4 hijos. El juez miró fijamente a Beatriz. Señora Valle, ¿mantuvo usted una relación extramatrimonial con el señor Montero? Beatriz dudó, miró a su abogada, quien asintió levemente. Señoría, mi relación empezó después de que mi matrimonio se rompiera debido al descuido emocional de mi marido, dijo con voz temblorosa.
Rodrigo creó un ambiente donde me sentía aislada. Eso no responde a mi pregunta. ¿Sí o no? Hubo una pausa larga. Sí, señoría. El juez ordenó una custodia compartida provisional mientras se realizaba la evaluación psicosocial. No era la victoria total que quería, pero tampoco el desastre que Beatriz planeaba. Sin embargo, el arreglo duró solo 3 semanas. No por mi culpa, sino porque mis hijos empezaron a tomar sus propias decisiones. Empezó con Noelia. Ella había estado convencida de que yo era el irracional, pero algo cambió en su segunda semana en el piso alquilado de Beatriz. «Papá, ¿puedo volver a casa ya?», me llamó Noelia un martes por la noche. «Mamá ha invitado a Hugo a cenar y es súper incómodo. Actúan como si fueran la pareja perfecta y ella quiere que yo me alegre por ella. Quiero dormir en mi cuarto y no fingir que lo que mamá hizo está bien. Siento haberte juzgado por las cerraduras». Adrián me contó la verdad. 1 hora después, Noelia estaba en casa ayudando a los mellizos con los deberes. Los mellizos fueron los siguientes. «Papá, ¿por qué el nuevo novio de mamá intenta actuar como si fuera nuestro padrastro?», preguntó Marcos. «Nos compra videojuegos caros para que le queramos, pero cuando le dijimos que ya los teníamos, se puso borde y dijo que deberíamos ser más agradecidos». Hugo intentaba comprar el afecto de mis hijos, pero ellos no se dejaban impresionar por regalos de un hombre que dormía con su madre. Para el viernes, ambos mellizos pidieron volver a casa definitivamente. Solo Adrián cumplió el calendario, pero porque estaba actuando de espía. «Papá, se pelean mucho», me contó una tarde en el taller. «Hugo habla de planes de futuro, pero ninguno incluye quedarse aquí. Y mamá se está dando cuenta de que él no va en serio. Ayer, ella le pilló mensajes con otra mujer. Creo que se ha dado cuenta de que tiró su matrimonio por un tipo que no vale nada. El final de Hugo Montero, en la vida de Beatriz, fue tan cobarde como él. Empezó faltando a cenas y terminó con un mensaje de WhatsApp que Adrián llegó a ver. Esta situación es demasiado complicada para mí. Necesito centrarme en mi carrera y no puedo lidiar con el drama de tu divorcio. Cuídate. 24 horas. Eso es lo que tardó Hugo en pasar de prometerle el mundo a tratarla como un estorbo. El piso de Beatriz se convirtió en un fuerte de pañuelos y botellas de vino vacías. «Papá, está fatal», me dijo Noelia tras visitarla. «No para de decir que cometió el error de su vida, pero yo ya no era el salvavidas de Beatriz». Cuando me llamó, llorando, suplicando otra oportunidad, la escuché con educación y le di la misma respuesta. «Beatriz, tú elegiste a Hugo sobre nuestro matrimonio y nuestra familia. Que él sea lo que yo dije que era no borra lo que tú hiciste. Pero Rodrigo, si sabías qué clase de hombre era, ¿por qué no me advertiste?». La audacia de esa pregunta me dejó sin aliento. ¿Me habrías escuchado? Estabas tan convencida de que yo era el problema que ignoraste cada señal de alerta. El proceso legal avanzó con eficiencia. Ignacio presentó un caso sólido de engaño financiero y falsas acusaciones. La evaluación de custodia me favoreció totalmente, ya que los 4 hijos expresaron su deseo de vivir conmigo. El juicio final fue casi un trámite. Beatriz parecía un fantasma de sí misma. El juez me otorgó la custodia total de los 4 hijos, la casa y el negocio. Beatriz recibió una compensación económica modesta y un régimen de visitas limitado. Sin pensión compensatoria, sin derechos sobre el taller, justicia servida en frío. 6 meses después, la vida se había estabilizado. Los chicos estaban bien, mi negocio crecía y la casa volvía a sentirse como un hogar. Adrián entró en la Politécnica para estudiar ingeniería mecánica. Noelia me ayudaba con la contabilidad de la empresa. Los mellizos estaban en el equipo de lucha y canalizaban allí su energía. Mis hijos aprendieron sobre integridad y consecuencias. Vieron a su padre negarse a ser pisoteado y a su madre enfrentar los resultados de sus actos. Beatriz se mudó a Madrid, trabajando en una agencia pequeña por un sueldo mucho menor. Enviaba mensajes diciendo que extrañaba a los niños, pero hacía poco esfuerzo real por verlos. Hugo Montero desapareció. Se decía que se había ido a Valencia a repetir su patrón con otra mujer. «Papá, pareces diferente», me dijo Noelia una noche. «Más feliz, más relajado». Tenía razón.
Por primera vez en años, sentía que vivía mi propia vida en lugar de gestionar el caos emocional de otra persona. A veces, perder a la persona equivocada pone todo lo demás en perspectiva. Remodelé el dormitorio principal, actualicé la cocina y añadí un porche acristalado donde los chicos y yo pasamos las noches hablando. Cada cambio borraba el rastro de la mujer que intentó destruirnos. Mirando atrás, veo las señales que ignoré, pero también aprendí que no puedes salvar a quien no quiere ser salvado y no puedes amar a alguien lo suficiente como para compensar su falta de integridad. Mis hijos tienen el contacto de su madre. Si quieren una relación con ella en el futuro, es su decisión. Pero han aprendido que la familia no es solo sangre, sino la gente que cumple sus promesas y pone las necesidades comunes por encima de sus deseos egoístas. Al cerrar el taller esa noche y caminar hacia la casa, oí risas saliendo por las ventanas. Mis hijos estaban en casa, seguros de que su padre siempre lucharía por ellos. No era la vida que planeé hace 25 años, pero era mucho mejor que la mentira en la que estaba viviendo, y eso era suficiente.